Hola muchachos. Cuando inicia el estudio de la introducción a la economía en grado décimo, es necesario, entre otros aspectos ya trabajados previamente en clase, teorizar sobre los modos de producción. Esta teorización nos va a permitir comprender las diferentes relaciones que se han dado entre los hombres en términos productivos a través de la historia y también la relación del hombre con el espacio que habita. Entendiendo estas relaciones, podremos atrevernos a evaluar el éxito y la pertinencia que ha tenido cada uno de estos modos de producción y, por qué no, atrevernos también a proponer soluciones económicas, más aún hoy día donde la economía parece no estar muy bien para nuestros intereses. Para iniciar esta teorización, vamos a conceptualizar modos de producción con base en el aporte que hace la Red Cubana de Educación, en donde definen a los modos de producción como un conjunto de fuerzas productivas y relaciones que las personas de una determinada sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo. Dense cuenta que aquí hay dos elementos. Por un lado, las fuerzas productivas que tiene que ver con el hombre y su espacio, y por otro lado, las relaciones productivas que tiene que ver con, valga la redundancia, la relación entre los hombres. Entonces, hombre-espacio, hombre-hombre, a través del tiempo. Eso es lo que representa este espacio de determinada sociedad, el tiempo, es decir, en las diferentes edades históricas. Para comprobar teóricamente esta conceptualización de la Red Cubana de Educación, nos vamos a remitir a un breve fragmento del Manifiesto del Partido Comunista, en donde Carlos Marx y Federico Engels nos hacen una advertencia. Y esa advertencia acerca de los modos de producción está relacionada con que esas determinadas sociedades de las que nos hablan, que son sociedades antiguas, medievales, modernas y contemporáneas, han mostrado una sociedad dividida en estamentos, es decir, una sociedad clasal, una sociedad de clases, y que esa sociedad de clases va a determinar la forma en cómo esas relaciones productivas se dan y en cómo se desarrollan los modos de producción. Miremos la evidencia que ellos nos dan. En la Edad Antigua nos hablan de patricios, plebeyos y esclavos, es decir, una sociedad dividida en estamentos. En la Edad Media, de nuevo, nos hacen diferenciación entre señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos, de nuevo, una sociedad clasal. En la modernidad dicen que se sustituyen las viejas clases por unas clases nuevas, pero que las condiciones de opresión se siguen presentando. Es decir, seguimos teniendo una sociedad vertical donde unos están arriba y otros abajo. Y finalmente, en nuestra época contemporánea, Marx y Engels nos hablan de burguesía y proletariado, es decir, dos grandes clases sociales que siguen pues protagonizando este asunto de las relaciones productivas. ¿Por qué hacemos énfasis en esa división clasal? Pues bien, si nosotros analizamos las relaciones de producción entre esas diferentes clases sociales, nos vamos a dar cuenta que las formas de propiedad no son las mismas. Es decir, no todo el mundo tiene propiedad en la misma forma dentro de esas clases sociales. La forma de la distribución, es decir, lo que llega a cada una de esas clases sociales, no es lo mismo ni está en las mismas condiciones. Entonces ahí la discusión se vuelve interesante porque se supone que los modos de producción están hechos para producir bienes que desarrollen a la sociedad. Pero si en términos de clases sociales la distribución y la propiedad es diferenciada, cada una de esas clases sociales va a evidenciar el desarrollo de una forma distinta. ¿Mm? Llegamos hasta ahí entonces con Marx y Engels y ahora nos vamos a centrar en otro análisis que hace el economista francés Louis Althusser, quien nos dice también que es importante analizar las fuerzas de producción. Cuando él habla de fuerzas de producción se refiere a dos componentes, por un lado los medios y por otro lado la fuerza. Él dice que los medios de producción son los objetos, las herramientas, los instrumentos con los que cuenta un hombre para realizar un trabajo, para producir, y que la fuerza es lo que su cuerpo o su máquina, ¿sí? Porque también podemos hablar de producción contemporánea, le entregan para cumplir con esa labor. Pero también hace una advertencia interesante, y es que en muchos casos la fuerza de trabajo y los objetos, herramientas e instrumentos corresponden a una clase social. Por lo tanto, el resultado de ese trabajo no es para el hombre y su sociedad, sino para la clase social dueña de esos medios y de esa fuerza. Interesante este aporte de Althusser.
Él nos dice entonces que aquí el problema no va a ser conceptualizar el modo de producción, es decir, entender esta discusión desde el qué, sino desde el cómo, ¿sí? Y él hace una advertencia muy interesante que les comparto y es: no es del todo necesario analizar qué significan los modos de producción ni cuáles son, sino más bien qué tan pertinente ha sido la aplicación y la interpretación que se ha hecho de toda esta teoría en las diferentes sociedades a través de la historia. Porque tenemos claro qué es y qué significa cada modo de producción, pero lo que no nos hemos detenido a observar con detalle es cómo lo están aplicando los hombres. Y eso ha lesionado sumamente las relaciones de producción, y al lesionar esas relaciones de producción ha oprimido aún más a las diferentes clases sociales que ya de antemano dijimos que existían. Entonces él dice: vamos a analizar los modos de producción desde la palabra propiedad, porque la propiedad es la que me va a describir a mí cómo se produce. Y cuando yo tengo claro cómo se produce en términos de propiedad, pues puedo evaluar esa pertinencia que han tenido los modos de producción. Y bien, él nos habla entonces que a través de la historia y a la luz de los modos de producción han existido tres tipos de propiedad: la propiedad del pueblo, la propiedad privada y la propiedad del Estado. Hace un paréntesis interesantísimo que dice: no hay que confundir la propiedad del Estado con la propiedad del pueblo. Y para eso pues nos podemos remitir a nuestro último tema, que es materialismo histórico, ¿cierto? Y buscar las evidencias para entender esa advertencia que hace Althusser. Y por ejemplo podemos encontrar que en la Edad Moderna, en el mercantilismo, que fue esa primera forma salvaje del capitalismo moderno, quien tenía la propiedad era el Estado. El Estado administraba las propiedades, protagonizaba y patrocinaba los viajes para captar metales preciosos y demás, y lo hacía muy a pesar de la pobreza de su propio pueblo. Tanto así que ya después en los fines de la Edad Moderna se dieron revoluciones sociales para liberar un poco al pueblo de esa dinámica. Entonces él dice: no es sinónimo de bienestar para el pueblo el hecho de que el Estado administre la propiedad. Esa es una aclaración conceptual importante que hace Althusser. Bueno, entonces tenemos estos tres tipos de propiedad. Vamos a analizarlos ahora de esta forma, porque es que de esos tipos de propiedad es de donde se desprenden los modos de producción con los diferentes nombres que algunos de ustedes ya conocen. Entonces él dice: los modos de producción se van a dar según el tipo de propiedad que existe. Vamos a tener modos de producción populares, privados y estatales. En el caso de los modos de producción populares, él nos habla del comunismo primitivo. No confundir comunismo primitivo con comunismo contemporáneo, porque no se refieren a lo mismo. Si se dan cuenta, conceptualmente tienen dos marcas distintas. El primero es de propiedad popular y el segundo, o el actual, es de propiedad estatal. En el caso de la propiedad privada hay tres modos de producción: esclavismo antiguo, feudalismo medieval, capitalismo moderno y contemporáneo. En el caso del capitalismo hay una degradación. Acuérdense que primero hubo un capitalismo mercantil, luego hablamos de un capitalismo salvaje y hoy día podemos hablar de un capitalismo con rostro humano, que es el que intenta mostrarse de alguna forma benefactor para la sociedad. En el caso de la propiedad estatal encontramos dos modos de producción: el socialismo y el comunismo. Ya con el desarrollo del bimestre iremos viendo las diferencias precisas entre cada uno de estos modos de producción. Para cerrar, queremos conocer su percepción sobre todo esto. Las reflexiones que hace Althusser son sumamente importantes, muchachos, en la medida en que él hace una aclaración que de pronto uno no siempre tiene en cuenta, y es que más allá de lo teórico está lo pragmático. Se complementan entre sí, pero es necesario evaluar la práctica que los seres humanos hacemos de todo ese montón de teorías, en este caso económicas, que tenemos, en beneficio de la raza humana. Y entonces es pertinente saber cómo estamos nosotros aplicando esos modos de producción. Y de ahí surge la siguiente pregunta-problema. ¿Ustedes consideran viable hoy, en tiempos de una pronta recesión mundial de la economía, retomar la discusión sobre la pertinencia de los diferentes modos de producción? ¿Por qué sí lo consideran viable o por qué no? Eso en términos de cómo estamos aplicando los modos de producción o el modo de producción imperante de la actualidad. ¿Es pertinente y es viable entrar a revisar el cómo se aplica? Eso es lo que queremos conocer
y lo haremos a través de la evaluación diaria con base en esta pregunta. Muchas gracias.